Sean bienvenidos a una edición más de Voltaje, este programa donde aprendemos sobre tecnología, activos digitales, energía y todo lo que está pasando en el mundo de Internet. El día de hoy les pedimos que nos acompañen porque vamos a estar con Sofi presentándoles las nuevas tendencias. Imagínense pagar 693 millones de dólares por 2 pizzas. Esa fue la transacción más cara de la historia, pero no fue tan así como les estoy contando, pero hay una historia interesante atrás. En mayo del 2010, Bitcoin había nacido hace un año y meses aproximadamente y solamente seguía en ese pequeño inframundo de los nerds de un foro que se llamaba Cyberpunk, ¿verdad? Que eran distintas personas, lo que se conoce como hacktivistas, lo que se conoce como ingenieros de programación, los primeros criptógrafos que se unían a esta corriente de Bitcoin y que estaban haciendo que la red crezca, pero todavía no tomaba forma. Incluso había mucha gente que se había sumado al proyecto y que había aceptado mejorar la web de Bitcoin, mejorar algunos procesos. Había una persona que les voy a hablar más adelante que ya había adaptado la programación del código abierto de Satoshi para sistemas operativos Mac, por ejemplo. Y bueno, lo único que le faltaba a Bitcoin en este ya año y meses de vida era que ocurra una transacción, ¿verdad? Porque si uno tiene dinero, el dinero no es para comer, el dinero no es para hacer un cuadro, para pintar algo, el dinero es para un bien de consumo, para transaccionar algo. Así que una persona llamada Laszlo Hanjes, digo bien, perdón, agarró y puso en este foro, agarra y pone un tweet, digamos, ¿verdad? O una entrada que cambiaría la historia para siempre. Que decía pizza por bitcoins, ¿verdad? Y un signo de pregunta. Y en ese momento era totalmente absurdo porque él decía, bueno, tengo hambre y quiero 2 pizzas grandes, así me puede sobrar para mi desayuno de mañana, y ponía una serie de requisitos que pedía, que podían tener cebolla, podían tener pedazos de pancho cortado y esas cosas que les gustan a ellos, ¿verdad? En las pizzas. Y bueno, y lo interesante de todo esto es que una persona agarra y responde y le envía 2 días después las 2 pizzas grandes de la empresa para que pueda comer, y esa fue la primera transacción real de Bitcoin en la historia. Estas 2 pizzas valieron 10.000 Bitcoin, por eso le estoy diciendo 693 millones de dólares al precio de hoy, o sea 43 millones de dólares cada pedazo de pizza, que es súper interesante porque hoy no consideraríamos invertir esa cantidad de dinero, pero en ese momento obviamente valía cada Bitcoin en ese momento valía aproximadamente 41 centavos o fracción de 41 centavos. O sea, finalmente el precio más o menos, porque como todavía no había salido totalmente al mercado Bitcoin, el precio se estimaba en $40 de esos 10.000 Bitcoin, que hoy valen 693 millones de dólares. Y bueno, a este señor Laszlo, que estaba muy feliz con su pizza, pero que bueno, fue pasando el tiempo, solamente 3 meses después, Bitcoin ya subió a $600, de menos de 40 centavos a $600, y ahí empezó esta corriente alcista de Bitcoin, para que empezó a subir a 600, después subió a 1000, después fue a 2000, después baja y después sube. Es una montaña rusa de emociones súper interesantes, ¿verdad? En estos ya más de 15 años, pero siempre con una tendencia alcista. Y a Laszlo sigue vivo, ¿verdad? Una persona joven, un programador que contribuyó muchísimo. Al comienzo les decía que una persona lo había hecho por amor al deporte, que había pasado el código, había adaptado el código para minar Bitcoin, que en ese momento se minaba en las computadoras de escritorio, digamos, había adaptado el código de Bitcoin para que se pueda hacer también en computadoras Mac, en computadoras de Apple, ¿verdad? O sea, no era un improvisado, era una persona bastante inteligente, tan inteligente que probablemente no vendió todos sus Bitcoin, ¿verdad? Y obviamente durante todos estos años, algunos casi como un héroe y otros con motivo de burla lo siguen entrevistando y le preguntan, Laszlo, pero vendiste una pizza a 10.000 Bitcoin, sos medio, pongan la palabra que quieran, ¿verdad? Y él dice, no, la verdad que yo no me arrepiento de haber vendido esos 10.000 Bitcoin por 2 pizzas, pero porque en ese momento necesitamos la valentía de que alguien haga una transacción,
¿verdad? Y que alguien se anime a convertir eso que estaba en el mundo virtual en una realidad. Así que él dice que no se arrepintió, pero a nivel mundial creó toda una corriente que el 22 de mayo, desde el 2010 hasta hoy, todos los años, toda la comunidad de Bitcoin del mundo celebra el Bitcoin Pizza Day, y es uno de los días más importantes de la comunidad. Es un día de encuentro, un día donde obviamente se recuerda este evento, y también para mostrarle al mundo de cómo algo que valía prácticamente nada en este tiempo tomó un valor tan importante. Y ahora la pregunta es, ustedes, ¿cuánto sería lo máximo que pagarían por una pizza? Ya sea enfrentándose a su creador como en la película Ex Machina o buscando el amor como en Her, la inteligencia artificial está en las películas, en las series que consumimos, está en las herramientas que utilizamos en nuestro día a día, básicamente está en todo lo que nos rodea. Yo soy Sofi y vengo a hablarles de inteligencia artificial, y hoy vamos a hablar de los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Estos nuevos chatbots que están entrando de a poquito con el tema de ChatGPT desde la creación de OpenAI, y cómo van a formar el futuro del internet y la forma en la que nos relacionamos con las computadoras. ¿Qué es un chatbot? Es como un motor de búsqueda en internet, aunque funciona de manera diferente para el usuario. Los chatbots existen desde hace muchísimo tiempo, probablemente ya interactuaste con uno bastante mediocre, ya sea en tu app de banco o tratando de contactar con tu telefonía móvil, pero estuvieron mejorando a través del tiempo, y más con la invención o con la introducción de lo que sería la inteligencia artificial generativa. Los chatbots se entrenan con miles de millones de textos de internet. Esto les permite aprender qué palabras tienen más probabilidades de seguir a otras palabras en una oración sobre un tema determinado. Chatbots como ChatGPT o Gemini de Google leyeron casi todo lo que hay en internet y detectan patrones en lenguaje humano, y puede generar un texto que suene sofisticado, ya sea un ensayo o una respuesta a una pregunta sobre algo en internet. Ahora, ¿qué se espera de ellos en el futuro? Se espera que cumplan un rol como asistentes de los seres humanos. Queremos que organice más o menos nuestras vidas, desde lo que sea planificar vacaciones hasta reservar los vuelos, ya sea agendarte tu día a día, hacerte recordar hacer ejercicios, hasta generar tu rutina de ejercicio según tus propias metas. ¿Es la energía eólica una opción viable de energía renovable? Si bien el boom de la energía eólica industrial que conocemos empezó hace unos 20 años con estas turbinas gigantes, estos ventiladores, ¿verdad? Estos molinos gigantes que cada una de las aspas tiene dependiendo la fabricación, tiene entre 20 a 26 metros de largo. Imagínense, o sea, uno ve en la televisión y parece que es un ventiladorcito como el que tenemos en nuestro quincho o en nuestra habitación cuando hace calor. Bueno, estos son aspas, cada una de estas tres aspas que tienen entre 20 a 26 metros. Son algo súper interesante. Y sirven como energía renovable de una manera excelente, pero obviamente tiene que ver con la eficiencia de la disponibilidad. Primero, de cuándo sopla el viento, dónde sopla el viento. Hoy en Paraguay, si bien hay algunos... uno va a decir, ay, pero yo ya vi un molino en Paraguay. Claro que sí, tenemos molinos y tenemos un montón de energía eólica de pequeño consumo, ¿verdad? Que puede ser en pequeñas granjas, en pequeños establecimientos, pero lo que es industrial, así de escala masiva, como vemos en la televisión, que hay en diferentes países, especialmente con costas. ¿Por qué? Porque la costa es lo que te da la corriente marina, que tengas viento constante todo el año, cosa que no ocurre en nuestro país. Ese tipo de industria de energía alternativa a través de la energía eólica hoy no es viable en nuestro país. Hay varios estudios que han intentado establecerla, pero realmente en los lugares donde tenemos mucho viento, por ejemplo, Itapúa, el departamento de Itapúa, ahí hay, incluso en algunas de las colonias, hay algunos molinos, pero como digo, para el uso industrial en nuestro país no es tan viable, pero a nivel mundial sirve para fortalecer la matriz eléctrica de los países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente el viento, como decimos, si un día la corriente no sopla, no podemos hacer que una ciudad se quede sin energía, ¿verdad? Lo que sirve es para acumulación,
para redundancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una ciudad grande, por ejemplo, puede tener su fuente hidroeléctrica, su fuente fotovoltaica, que es de energía solar, y su fuente de viento. Y lo que permite esta mezcla, este sistema interconectado y esta diversificación es que cuando un sistema no funciona, el otro le suple. Y también lo que permite en este caso es bajar los costos, ¿verdad? Porque algunos de estos tipos de energía son más costosos que otros. Y también lo que permite es diversificar y tener mayor oferta energética. Porque ¿qué pasa? Una hidroeléctrica puede aguantar a toda una ciudad, pero ¿qué pasa? La población de esa ciudad crece. Y cuando no podemos construir otra hidroeléctrica al lado, porque por razones evidentes, ¿verdad? Porque va por el mismo río y no se podría, tenemos que recurrir a las otras fuentes. Además de porque queremos apuntar a un mundo cada vez más verde, usamos energía eólica, fotovoltaica, y ojo que también la energía de las hidroeléctricas es energía limpia. Así que no solamente tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con la disponibilidad que queremos para nuestro uso energético. ¿El uso de materiales audiovisuales como videos es una pérdida de tiempo? Esto es falso. Sí, es la F. Espera, pero yo soy zurdo. Así, en la tele, ¿cómo se ve? Así. ¿Cuál es la F? ¿Esta? Sí. No, la otra. Ah, esta. Todo eso fue... Sí, la vi. Chicas, ¿es una F o no es una F? No, baby. Eso no sé qué es lo que es. Así es la... Parece una. Sí. ¿Esto es una F? Es una definición de Ford, pero. Sí, bueno, pero va, ahí está. Esto es absolutamente falso. Está demostrado que en el proceso cognitivo interactuar o intercambiar distintas formas de aprendizaje nos permiten hacer que el proceso sea mucho más divertido y también mucho mejor para el estudiante. Imagínense ustedes tener que leer un libro larguísimo por capítulos sin parar y sin tener ninguna otra forma de hacerlo. Por eso también cuando hablamos de los niños, ¿por qué los libros en las escuelas, primero cuando uno es más pequeño tienen primero dibujos, después van al texto? Porque necesitamos que el proceso cognitivo vaya evolucionando según nuestro interés. Y es muy difícil que, al menos que uno sea una rata de biblioteca, que un libro pelado, digamos, a la nada misma, resulte atractivo por mucho tiempo, porque tenemos también un margen de atención que es muy limitado, y dependiendo de los casos, yo tengo atención dispersa, mi campo de atención es como de 12 segundos más o menos, ¿verdad? Y ahí aparecen los esfuerzos audiovisuales para ayudarnos, ¿verdad? Porque nos podemos cansar al leer una página, pero podemos ver un documental de 45 minutos, porque lo audiovisual, toda esa estimulación sensorial que nos da, poder ver, poder escuchar, poder ver los colores, ver cómo se integran, ver cómo hay una historia y un relato. Mucha parte también de la falla del proceso educativo es que los libros no tienen relato, y a nosotros nos encanta contar y nos encanta que nos cuenten historias, ¿verdad? Así que muchas veces estamos estudiando la historia del Imperio Romano, pero no está contada como historia, está contada como una lista de cosas que pasaron, pero sin ningún contexto, ¿verdad? En cambio, cuando vemos un documental, o no cuando vemos un documental, pero probablemente podemos aprender más viendo una película como Gladiador que leyendo un libro que no está bien encarado pedagógicamente, ¿verdad? En ese sentido, los materiales audiovisuales, las canciones, hay casos súper interesantes en África de radionovelas educativas, ¿verdad? O sea, imagínense que al no tener tantas televisiones y al tener un sistema educativo que necesitaba llegar a las casas, empezaron a hacer radionovelas educativas, ¿verdad? Y enseñaban distintas cosas a través de la radio, ¿verdad? Así que todo esto, todo lo que es estimulación sensorial, ya sea a través de la visión, a través del oído, es fortalecer el proceso educativo. Así que adelante. Todo en su sana medida, no es ver solamente dibujitos animados, sino buscar contenido educativo en las redes sociales para seguir aprendiendo y para seguir fortaleciendo el proceso educativo. Si levanta el brazo buscando señal, ¿se puede realmente obtener más señal? Muchas veces cometemos ese acto involuntario, tic nervioso, o simplemente acto compulsivo de querer agarrar nuestro teléfono y levantarlo para tener señal, ¿verdad? Porque vemos que no llegamos, ¿verdad? No marca que tenemos cobertura en nuestra área, y quiero desafiar a la inteligencia de este querido público, ¿verdad? De decir, ¿ustedes piensan que por hacer esto
una antena va a ser más eficiente o no. Bueno, es un mito. La verdad es que no solamente por levantar la mano, obviamente, pero yo también lo hago, así que no se sientan culpables por hacerlo una y otra vez, ¿verdad? Es como decir, no te puedes morder el codo y todos piensan frío y dicen, no podés, y enseguida probás si te puedes morder el codo, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Nosotros levantamos, buscamos señal, pero realmente no funciona así, gente, ¿verdad? La señal se está dispersando en el aire y no por tu brazo, encima medí 1,50 m, pensá que porque levantás 10 centímetros más, seguís por debajo de la línea de los pitufos, no va a aparecer señal en tu celular, ¿verdad? Obviamente sí que puede pasar que justo estés por debajo de una viga de hormigón, que tampoco levantar el brazo funciona, pero moviéndote 2-3 metros para un lado sí puedes tener señal, ¿verdad? O saliendo, ¿qué pasa en el ascensor? Entro a un ascensor, no tengo señal, ¿por qué? Porque estoy revestido de hormigón, y no tiene que ver si bajo o subo el brazo, pero doy un pasito, salgo del ascensor y tengo señal, así de fácil, ¿verdad? No tiene que ver con levantar el brazo, sino tiene que ver de cómo nos desplazamos hasta un lugar donde haya señal. Les traigo un chismecito. Seguimos hablando de inteligencia artificial y les vengo a hablar de la rivalidad entre ChatGPT y el buscador Google. Muchos dicen que ya ni siquiera utilizan Google para las búsquedas en su día a día y que migraron a ChatGPT. Yo sé que muchísimos marketineros van a entrar en corto por el tema de los buscadores y el SEO, pero antes de irnos todo, vamos a ver qué dicen los datos. En los últimos años, la manera en que buscamos información y nos conectamos con el mundo digital estuvo cambiando bastante. Google fue por muchísimo tiempo nuestra principal fuente de información en línea. Por un lado, tenemos estos nuevos agentes de conversación como ChatGPT, que están cada vez más avanzados. ChatGPT con su inteligencia artificial ofrece una forma nueva de acceder a la información. Su interfaz es súper intuitiva y parece que estás conversando con un amigo cuando le haces una pregunta. Por otro lado, Google es el rey de las búsquedas en línea, sigue siendo el buscador más confiable. Muchos de nosotros usamos Google todos los días porque sabemos que sus resultados son completos y precisos. Esta amplitud sigue siendo una gran ventaja para los usuarios que buscan respuestas completas. Pero aunque Google continúa siendo el líder, muchas más personas están migrando a lo que es ChatGPT para hacer preguntas casuales o para aprender de manera súper interactiva. La naturaleza conversacional de ChatGPT es lo que la hace atractiva a una nueva generación que valora demasiado las interacciones digitales fluidas. Entonces, aunque los buscadores tradicionales como Google siguen siendo súper importantes, ChatGPT nos da una idea de cómo podrían ser los buscadores del futuro. Una experiencia mucho más humana y más conversacional. ¿Los paneles solares solo funcionan en zonas con mucho sol? Esto es arbitrariamente, más o menos, súper calculando, suena a que es falso, pero es verdadero. Vamos a poner un verdadero con B larga, más o menos medio mal escrito, ahí medio dudoso, pero es verdadero y lo voy a explicar por qué. Porque si bien los paneles solares son un sistema de energía alternativa que está en expansión en todo el mundo y obviamente tienen mayor eficiencia en lugares donde el sol pega a pleno y en mayor cantidad de tiempo del año, y en los lugares que están cerca de los trópicos y donde hay más luz solar durante el día, los paneles también funcionan cuando está nublado, también funcionan cuando el sol está medio tímido, pueden estar funcionando incluso cuando hay lluvia y parece que ni siquiera vemos el sol. ¿Por qué? Porque funcionan con la radiación del sol, no funcionan solamente con el sol. Por eso muchas veces también nosotros pensamos que porque está nublado nomás no nos estamos bronceando, por ejemplo, y es lo que le decimos resolana, ¿verdad? Y otros fenómenos ahí que tienen nombres extraños, pero la realidad es que mientras el sol está ahí, aunque no lo veamos, como el amor, los paneles están funcionando. Y obviamente, ¿cuándo no funcionan los paneles? De noche. ¿Por qué? Porque no hay radiación solar, porque el sol está totalmente del otro lado, ¿verdad? Pero mientras es de día, mientras donde estamos y mientras el sol, especialmente mientras más elevado esté, esos paneles sí están recibiendo la radiación solar, pero su eficiencia se da en días claros, donde no hay nubes y donde le está pegando a pleno sí ya los rayos del sol sin interrupciones. ¿Qué es minería? Bueno, la minería y el procesamiento de activos digitales son procesos de cómputos por los cuales se verifican trabajos.
¿qué diablo acabo de decir? ¿Verdad? Bueno, son computadoras que están trabajando juntas para validar transacciones. ¿Qué pasa? O sea, de un lugar para otro, una persona quiere enviar un activo a otra persona y ¿qué pasa? Voy a poner el caso de una fotografía. Si uno dice, bueno, yo tengo esta foto de la Mona Lisa y la puedo imprimir 200 veces y repartirla a 200 personas y puedo venderla 200 veces, sí, tengo un negocio que puede ser muy fructífero. Pero ¿qué pasa con el dinero? Yo no puedo agarrar un billete que tengo en mi billetera e imprimirlo un par de veces, o al menos no de manera legal y no es recomendable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero se puede utilizar solamente una vez. Y ahí la minería lo que hace es validar con prueba de trabajo. ¿Y qué es la prueba de trabajo? La prueba de trabajo es que cada vez que se realiza una de estas transacciones, o sea, cuando Pepito le manda dinero a fulanito, lo que pasa en ese tiempo que se valida es que todas las computadoras que están trabajando en conjunto en la red, que se llaman nodos, empiezan a competir por resolver un problema aritmético, ¿verdad? Un problema matemático básicamente. Y cuando esa computadora es como cuando jugábamos Tutti Frutti con nuestros compañeros, ¿verdad? Que todos empezamos al mismo tiempo a jugar y cuando uno gana agarra y dice Tutti Frutti, ¿verdad? O sea, la computadora que resuelve ese problema dice Tutti Frutti y ahí todos quedan congelados y a esa computadora se le atribuye esa transacción, ¿verdad? Y ahí se genera en esta serie de transacciones cada 10 minutos aproximadamente, que esto está pasando en todo el mundo, en millones de computadoras, cada 10 minutos sale un nuevo bloque de activos digitales, en este caso de Bitcoin, ¿verdad? Cada 10 minutos aproximadamente tenés un bloque. ¿Y cuántos Bitcoin tienen un bloque? Hoy son 3,125 Bitcoins por bloque, o sea, son 210.000 dólares, son más o menos por 3, 7. ¿Cuántos millones? 630 más o menos. 630 millones de guaraníes. No, por 3, ¿verdad? Sí, súper mal tu número. Bueno, les dejo a ustedes que hagan en su casa cuántos millones de guaraníes son. 218.000, 220.000 dólares. Eso es cada 10 minutos la red de Bitcoin lo lanza al aire para que siga en estas redes, para que alguien pueda comprar y para que alguien pueda seguir transfiriendo y para que puedan seguir estas pruebas de trabajo entre las computadoras. ¿Qué es kilovatio hora? Es la unidad de energía eléctrica. ¿Y por qué uno dice kilo y no tiene que ver con el peso? ¿Verdad? Es lo que utilizamos para medir. Y muchas veces cuando hablamos de kilo, para que sepan, ¿cuántos gramos son un kilo? 1000, muy bien. Bueno, 1000 kilovatios, o sea, un kilovatio son 1000 vatios, ¿verdad? Y esa es la medida que tenemos para medir, el uso de medida que tenemos para saber cuánta energía estamos utilizando. Así que un kilovatio son... Muy bien, 1000 vatios de energía. Así que todos seguimos aprendiendo que no tiene que ver, siempre que hablemos de kilos no tiene que ver que nos están diciendo que estamos excedidos de peso o algo similar. Estamos excedidos de energía, rellenos de cariño. ¿Qué es NIS? El NIS es el número de identificación de suministro, que es como nuestro número de cédula que tiene la ANDE, la Agencia Nacional de Electricidad, para cobrarnos en nuestra casa. O sea, cuando uno tiene un medidor se le atribuye un número NIS, que como ya le decía es nuestro número de cédula, no hay dos iguales. O sea, mi NIS no es igual al de mi vecino, no puede ser igual al de mi tía, al de mi tío. ¿Por qué? Porque no van a saber a quién cobrarle. Así que cada NIS es único y repetible y yo puedo entrar a la página web, busco, tengo mi número NIS que está en mi factura y puedo saber cuánto debo, cuánto tengo que pagar o si se te cortó la luz porque no pagabas hace 3 meses, bueno, ahí también puedes entrar y ver cuánto debes y tenés que acercarte a una ventanilla de pago para salir de tu mora y volver a tener luz y poder seguir viendo voltaje. ¿Qué es buffer de registro? El buffer de registro es un apartado en la memoria de los celulares. ¿Qué pasa? Los celulares, así como los vemos, que entran en nuestra mano, que son livianos, que son cada vez un objeto más cotidiano, son supercomputadoras, ¿verdad? O sea, hace 20 años, hace 30 años, y ni qué decir, hace 40, era imposible pensar que toda esa fuerza de cómputo iba a entrar en nuestra mano. Incluso decir...
Hoy podemos decir que la cantidad de megapíxeles que tienen las cámaras de los celulares más simples, ni siquiera los más complejos, hace 5 o 6 años eran inviables. Así que eso es lo interesante. ¿Y qué pasa con esa cantidad de datos? Pueden tender a que tenga fallos. Hay un buffer de almacenamiento o un buffer de registro, en este caso lo que hace es una pequeña porción de la memoria que tiene el sistema operativo Android. En realidad lo que permite es que ya tiene todas estas llaves de acceso, que tiene todos estos, lo que se llama logs, que son los archivos de registro que permiten que se corran los programas, los tienen preguardados ahí por si algo hace caput, ¿verdad? Por si algo falla. Lo que permite ese registro, ese buffer de registro, es que el celular no colapse y que pueda recurrir a esa memoria alternativa, vamos a decirle, a esa memoria de respaldo, a ese backup que tenemos, que cada cierto tiempo se resetea, ¿verdad? O sea, es como un backup que se va reseteando, no es que va acumulando mucha memoria en nuestro teléfono. Esto no lo manipulamos nosotros. Sí, uno puede entrar y se puede volver exquisito y decir, entra a la configuración de su teléfono y decir, yo quiero que mi buffer de registro tenga menos memoria, lo cual no es una decisión muy inteligente, así que no se lo recomiendo que lo hagan. ¿No les pasa que cuando usan ChatGPT le piden porfis o después le agradecen por la ayuda? O tipo si son como yo y usan Google Maps y llegan a su destino y les dice, has llegado. Le digo, gracias reina, aunque yo sé que Google Maps no tiene género. Bueno, este fenómeno en que los humanos le damos rasgos humanos a las máquinas se lo conoce como el fenómeno ELIZA. ¿Qué es esto y dónde nació? ¿De dónde surgió todo esto? En los años 60, el profesor del MIT, Joseph Weizenbaum, desarrolló un chatbot llamado ELIZA que se hacía pasar por un terapeuta. Usando una técnica de psicología, ELIZA se comunicaba reformulando ligeramente lo que las personas le decían. Por ejemplo, si le decías a ELIZA que estabas triste, ella te preguntaba cuánto tiempo llevabas sintiéndote así o por qué te sentías triste. El científico esperaba que las personas se dieran cuenta de que estas interacciones eran superficiales, pero descubrió que incluso las conversaciones cortas podían hacer que la gente creyera que este chatbot era inteligente y hasta formaban una conexión. Weizenbaum contó que incluso su secretaria se dejó llevar por el encanto de ELIZA, pidiéndole que saliera de la habitación mientras hablaba con ella. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? En 2016, el medio americano Vice sacó un informe de cómo los seres humanos nos relacionamos con estos chatbots o asistentes virtuales como Siri o Alexa, y aproximadamente un 50% de los encuestados dijeron que fácilmente se enamorarían de ellos. Y realmente nos hacen la vida mucho más fáciles, así que ¿cómo no quererlos, verdad? Aunque la investigación sugiere que estos compañeros virtuales, estos amigos virtuales, podrían aliviar un poco el tema de la soledad, los expertos aseguran que nuestra naturaleza confianzuda del ser humano y hacernos amigos de las máquinas podría difundir información errónea, podría hacer que los usuarios sean manipulados y hasta podría causar daño emocional. ¿Vos qué opinás? Déjanos tus comentarios en nuestras redes. Excelente el bloque, Sofi, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voltaje. Les invitamos a que nos sigan enviando sus preguntas, comentarios y sus retos, también puede ser en las redes sociales, para que sigamos haciendo los siguientes bloques de mitos y verdades, o si quieren saber algo más sobre otro activo digital o sobre otro tipo de tecnología, o si quieren que el programa se llame, no sé, que cambiemos el nombre, ¿verdad? Así que están invitados a participar, a seguirnos y a seguir escribiéndonos para seguir haciendo juntos mucho más Voltaje. Muchas gracias, gente.